Hay momentos en los que el alma no soporta más el ruido del mundo. Cuando las respuestas no llegan, cuando el corazón se cansa de esperar, cuando los labios ya no saben qué decir. Es entonces cuando nace la verdadera oración, no aquella repetida por costumbre, no la que se recita sin pensar, sino esa que brota desde lo más profundo del ser, como un suspiro que atraviesa el cielo. La coronilla de la Divina Misericordia no es una simple secuencia de palabras. Es un lenguaje secreto entre el alma y Dios, un idioma que no necesita explicaciones, porque está hecho de fe, de rendición y de confianza absoluta. Muchos la rezan sin comprender que en realidad están escuchando a Jesús hablarles en medio del silencio, porque hay oraciones que no solo ascienden, también resuenan, y cuando el alma está verdaderamente abierta, la coronilla se convierte en eco, y ese eco trae respuesta. ¿Y si Jesús ya te ha hablado, pero no supiste reconocer su voz? ¿Y si esas palabras que pronunciaste con devoción fueron en realidad las que Él usó para responderte desde su misericordia? Hay misterios que no se ven, pero se sienten. Hay voces que no suenan en los oídos, pero retumban en el alma. Y hay devociones que parecen pequeñas, pero tienen el poder de abrir las puertas del cielo. En este video no aprenderás una teoría, vivirás una experiencia. Vamos a descubrir juntos cómo Jesús se manifiesta en el silencio, en las emociones, en los símbolos, y sí, también, en las cuentas del rosario. Porque la coronilla es más que una oración, es un canal, un llamado, una promesa viva que sigue transformando corazones. Hoy, más que nunca, hay una urgencia espiritual en el aire, una necesidad de volver al centro, de reencontrarse con la voz que todo lo calma. Y esa voz está más cerca de lo que imaginas, está en tus manos, está en tu respiración. Está en cada palabra de esta coronilla sagrada, pero necesitas aprender a escuchar, y para eso estamos aquí, cuando la oración se convierte en eco del alma. No inicio, nadie enseña a orar con el alma. Aprendemos oraciones con la mente, frases memorizadas, fórmulas devocionales, letanías repetidas, pero con el tiempo, esas palabras, por más sagradas que sean, pueden convertirse en rutinas si no están alimentadas por una necesidad real. Y la verdadera necesidad no nace en la boca, nace en el abismo del corazón, allí donde nadie ve, allí donde los pensamientos ya no sirven y solo queda el gemido del espíritu. Es allí donde comienza la oración auténtica, esa que no pide para conseguir, sino que clama para sobrevivir, esa que no habla desde la razón, sino desde el alma quebrantada. Jesús no está buscando palabras bonitas, Él busca verdad interior, busca ese momento donde dejas de actuar y empiezas a rendirte, donde ya no puedes más con tus propias fuerzas y sueltas todo en un suspiro, en un Padre Nuestro murmurado con lágrimas, en una coronilla rezada desde lo más profundo, sin esperar espectáculo, sin exigir milagros, solo con la esperanza silenciosa de que Él escuche. Y créeme, Él escucha. No solo eso, Él responde, pero no como tú esperas, no con voces del cielo ni señales que gritan. A veces, su respuesta es un eco suave que se forma dentro de ti, una certeza que no sabes explicar, un consuelo que no tiene lógica, una paz que no viene de este mundo. Ese eco no es otra cosa que el reflejo de tu oración cuando atraviesa el velo. No se trata de que tus palabras suban al cielo, se trata de que encuentren respuesta en el corazón de Cristo. Y cuando esa conexión ocurre, aunque no veas nada, sabes que algo cambió, no afuera, adentro. Porque la coronilla tiene ese poder misterioso. No siempre cambia tus circunstancias, pero siempre transforma tu interior. Es por eso que muchos rezan y dicen sentir alivio sin saber por qué. Otros lloran sin haberlo planeado. Algunos incluso sienten que algo se desata en su vida después de orar con sinceridad. No es magia, es respuesta, es eco, es la misericordia actuando en silencio, como una corriente invisible que recorre todo tu ser. Pero para que ese eco suceda,
Tienes que permitir que la oración deje de ser un acto externo y se convierta en una necesidad interna. Solo entonces la coronilla deja de ser repetición y se convierte en puente. Hay quienes oran buscando palabras correctas, como si existiera una fórmula perfecta que activara el poder divino. Pero Dios no está esperando tu perfección, está esperando tu rendición, porque Él no responde a la elocuencia, responde a la sinceridad. Cuando oras desde tu herida, desde tu noche oscura, desde tu pobreza espiritual, algo en el mundo invisible se abre, y ese algo siempre trae respuesta. Puede que no sea inmediata, puede que no sea audible, pero es real, y cuando llegue lo sabrás, porque tocará algo que ninguna palabra humana puede alcanzar. En la coronilla, cada cuenta es una oportunidad de vaciar tu alma para que Dios la llene con su misericordia. No te apresures, no reces por obligación, reza porque no puedes no hacerlo, porque hay un clamor que solo se calma en la presencia divina, y esa presencia, cuando es verdadera, no se impone con ruido. Se manifiesta con un eco suave, como un susurro en lo profundo de tu pecho, como una voz que no viene de afuera, sino de adentro, que no se oye con los oídos, sino con el alma. La oración se convierte en eco cuando dejas de controlar y empiezas a confiar. Cuando ya no estás intentando convencer a Dios de tus planes, sino permitiendo que su voluntad se haga en ti. Ese eco es la respuesta que no esperabas, la guía que no pediste, el abrazo que no sabías que necesitabas. Y si alguna vez has sentido que nadie te escucha, que tus palabras se pierden en el aire, recuerda esto. Jesús escucha lo que otros no oyen. Él responde a lo que ni tú sabes cómo expresar. Él es experto en traducir lágrimas, suspiros, silencios. Pero para eso necesitas abrir espacio. Y el espacio se abre cuando oras desde la verdad de tu alma. No se trata de cómo oras, sino desde dónde oras. El eco no se forma en la superficie, se forma en la profundidad. Y cuanto más profunda es tu entrega, más clara será la respuesta. A veces será paz, a veces será dirección, a veces será simplemente el hecho de que, después de orar, ya no te sientes solo. Eso es Jesús hablándote, no con palabras, sino con presencia. Así que la próxima vez que reces la coronilla, hazlo desde tu desierto, desde tu necesidad, desde tu vulnerabilidad. No repitas por repetir, escucha lo que estás diciendo. Si lo haces con el alma abierta, algo ocurrirá. Y aunque no puedas describirlo, sabrás que Jesús te habló, no en voz alta, no con frases audibles, te habló en forma de eco, en forma de consuelo, en forma de respuesta interior, y cuando eso pase, nunca volverás a rezar igual. El susurro de Jesús entre las cuentas del rosario. Hay quienes miran el rosario como un objeto devocional más, lo cuelgan en el retrovisor, lo colocan sobre una mesa o lo guardan en una cajita junto a estampas y medallas. Pero para quien ha aprendido a orar con el alma, ese círculo de cuentas no es adorno, es canal. Es como una antena espiritual que, bien sintonizada, puede captar susurros del cielo. Porque cuando se toma entre las manos y se reza con el corazón expuesto, el rosario y en especial la coronilla, se convierte en instrumento de comunión íntima con Jesús. Cada cuenta tiene un peso invisible. No es solo madera, cristal o metal. Es memoria, es historia, es plegaria. Cada vez que tus dedos se deslizan por una de ellas, estás tocando más que un objeto físico. Estás recordando que hay un Dios que escucha, que tiene misericordia y que, aún en tu pequeñez, quiere hablarte. Pero no lo hace con gritos, no lo hace con relámpagos. Jesús tiene un estilo diferente. Él prefiere los susurros. Un susurro es íntimo, solo lo escucha quien está cerca, y esa es la clave. Jesús no te habla desde la distancia. Él te susurra al alma cuando estás lo suficientemente cerca como para querer escuchar. Y eso solo ocurre cuando oras sin máscaras, cuando rezas la coronilla sin prisa, cuando no estás cumpliendo una obligación religiosa, sino cultivando una conversación espiritual.
Hay momentos en que al repetir, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, algo dentro de ti cambia de tono. Lo que parecía repetición se vuelve súplica. Lo que parecía rutina se vuelve presencia. Es como si el propio Jesús estuviera recibiendo cada palabra como una ofrenda y devolviendo en silencio una respuesta que no necesitas traducir. Simplemente la sientes. Ese susurro puede ser una imagen que viene a tu mente sin explicación. Un recuerdo que creías olvidado. Una frase que no esperabas pensar. Esas no son casualidades. Son toques divinos. Señales sutiles de que Jesús está allí, caminando contigo entre cada Ave María, entre cada Padre Nuestro, entre cada súplica por misericordia. Él transforma tus palabras en melodía espiritual, y si estás atento, puedes oír su voz entre las cuentas. Hay días en que no quieres orar, te sientes seco, cansado, desconectado, pero aún así tomas el rosario, casi por impulso, casi por inercia, y allí ocurre el milagro silencioso. Una paz inexplicable empieza a envolver tu interior. No hay palabras, no hay explicación, solo el susurro. Y entiendes que no fuiste tú quien buscó a Dios. Fue Él quien te atrajo, porque quería hablarte. Jesús no necesita interrumpir tus pensamientos para imponerse. Él prefiere entrar en ellos como un perfume, como una luz tenue que ilumina sin cegar, como una voz suave que no obliga, solo invita. Y cuando lo hace, tus defensas caen, tus miedos se acallan, y lo que parecía una oración vacía se convierte en un momento sagrado. Hay quienes dicen no escuchar a Dios, tal vez porque están esperando que Él hable como un humano, con palabras audibles. Pero Jesús no siempre usa ese canal. Él habla como el viento que acaricia sin ser visto, como el silencio que calma, como esa certeza que se instala en tu alma cuando terminas de orar y sin saber cómo, sabes que no estás solo. Entre las cuentas del rosario, Jesús susurra verdades que no están escritas en ningún papel. Te dice que no te ha olvidado, que ha visto tus lágrimas, que aún en tu pecado su misericordia te sigue buscando, que esa persona por la que intercedes, Él ya la está tocando. Que ese miedo que llevas cargando Él ya lo conoce, y que la respuesta llegará, no en tu tiempo, en el suyo, pero llegará. Y mientras llega, Él te acompaña, en cada cuenta, en cada palabra, en cada pausa donde no sabes qué más decir, porque no necesitas llenar el silencio con ruido, solo necesitas dejar que la oración respire, que fluya, que se convierta en espacio donde Jesús pueda entrar. Y cuando Él entra, lo transforma todo, aunque no te des cuenta en el momento. Así que la próxima vez que tomes el rosario en tus manos y comiences la coronilla, hazlo con reverencia, no porque sea un ritual, sino porque estás a punto de entrar en un lugar santo, no un templo de piedra, sino el templo de tu interior, donde Cristo te espera para susurrarte aquello que nadie más podría decirte. Y si estás en silencio, si estás atento, si estás abierto, escucharás. Tal vez no con tus oídos, pero sí con tu alma. Y entonces, esas cuentas ya no serán objetos, serán caminos. Senderos donde cada paso es una palabra, cada palabra un latido, y cada latido un susurro de Jesús diciéndote que aún está contigo, la frecuencia divina de las 3 de la tarde. Hay horas del día que parecen iguales a todas las demás, pero hay una que no es como las otras, una que el mismo cielo marcó con fuego eterno, las 3 de la tarde. En ese momento, algo se partió en el mundo espiritual, algo invisible se abrió, algo eterno descendió sobre la tierra. A esa hora, Jesús murió. A esa hora, la sangre y el agua brotaron de su costado. A esa hora, la misericordia venció a la justicia. Y desde entonces, las 3 de la tarde no son una simple hora en el reloj, son una puerta, un portal, una frecuencia divina en la que el alma puede encontrarse con el corazón abierto de Cristo. No se trata de superstición ni de misticismo vacío.
es una realidad espiritual. El propio Jesús lo reveló a Santa Faustina. Le pidió que a las 3 de la tarde se sumergiera en su pasión, que orara aunque fuera brevemente, porque en esa hora el cielo escucha con mayor atención. Es un momento donde la misericordia está especialmente disponible, como si el tiempo se detuviera y el corazón de Dios se abriera por completo para abrazar al mundo. Y cuando tomas tu rosario a esa hora y comienzas la coronilla, estás entrando en esa frecuencia, estás conectando con ese instante eterno en que la salvación se consumó. Hay personas que oran sin saber la hora. Dios las escucha igual. Pero cuando eliges conscientemente las 3 de la tarde para orar, algo en tu interior se alinea con algo en el cielo. Es como sintonizar una emisora espiritual que transmite con fuerza especial. Lo que en otras horas parece seco, a esa hora se vuelve vivo. Lo que a veces se siente distante, en ese momento se vuelve cercano. Porque a las 3 de la tarde, Jesús no solo murió, también abrió una herida en el tiempo. Una grieta por donde aún hoy desciende la gracia, si sabes acercarte con fe. No tienes que sentir nada espectacular. La frecuencia divina no siempre se manifiesta con emociones. A veces se manifiesta con una paz profunda que te cubre como un manto. Otras veces, con un recuerdo, con una palabra que salta del alma, con una claridad que antes no tenías. No es casualidad, es conexión. Es sintonía con el momento en que el velo del templo se rasgó y el acceso al Padre fue restaurado para siempre. Jesús eligió esa hora como una señal, no para atarte a un ritual, sino para invitarte a un encuentro. Cuando oras la coronilla a las 3 de la tarde, no estás cumpliendo una regla. Estás respondiendo a un llamado. Estás diciendo con tu tiempo lo que muchos no dicen con sus labios, que valoras su sacrificio, que te unes a su entrega, que no olvidas el precio que pagó por ti. Y eso toca el corazón de Dios. Lo conmueve, lo activa. Hay quienes dicen no tener tiempo a esa hora. Lo comprendo. Pero incluso un instante, incluso una frase dicha con fe, puede conectarte con esa frecuencia. No se trata de duración, se trata de intención, de presencia, de dejar que por un momento el mundo se detenga y tu alma se arrodille en silencio ante la cruz. Porque, aunque estés en el trabajo, en el tránsito, en medio de las tareas diarias, si en tu interior te detienes un segundo para recordar su pasión, ya estás orando, ya estás tocando esa frecuencia. Y si puedes, si tienes ese privilegio de estar en silencio a las 3 de la tarde, toma el rosario, reza la coronilla. No como una obligación, sino como quien toca un lugar sagrado, como quien entra en un espacio donde el tiempo deja de tener poder y lo eterno se hace presente. En ese momento, Jesús te mira, no como juez, como redentor, y te susurra al corazón que su misericordia aún está disponible, que aún hay gracia, que aún puedes volver a empezar. Las 3 de la tarde no son mágicas, son sagradas, porque marcan el momento en que el amor se entregó sin reservas, y si tú decides encontrarte con ese amor en esa misma hora, no saldrás igual. Algo en ti se romperá, para que algo nuevo pueda nacer, porque cuando la misericordia toca el alma en su punto más frágil, todo cambia. Las cadenas se rompen, el pasado pierde fuerza, la esperanza renace, y la voz de Jesús se hace más clara, como un susurro eterno que atraviesa los siglos y dice: por ti lo hice, por ti morí, por ti abrí esta hora. Y si hoy estás buscando respuestas, dirección, consuelo o simplemente sentir que no estás solo, intenta. No necesitas hacer un gran gesto, solo detente, eleva el corazón, toma las cuentas, di con fe: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y escucha, porque a las 3 de la tarde, Jesús habla más fuerte, no con volumen, sino con amor, no con ruido, sino con presencia. Y su presencia es todo lo que el alma necesita para volver a vivir.
La promesa que transformó la oscuridad de Faustina. Santa Faustina no era una mujer extraordinaria a los ojos del mundo. Era una religiosa sencilla, sin estudios brillantes, con una vida aparentemente oculta en los muros de un convento. Sin embargo, dentro de ella ardía una batalla silenciosa, oscuridades interiores, dudas, temores, una sensación constante de no ser digna, de no estar a la altura del llamado que Dios le había dado. Como muchos de nosotros, también se preguntaba si sus oraciones eran escuchadas, si su sufrimiento tenía sentido, si su vida tenía realmente valor en el plan eterno. En esa oscuridad, Jesús irrumpió con una promesa que lo cambió todo. Una promesa que no se apagó en ella, sino que sigue encendida hasta hoy, llegando a cada alma que reza la coronilla de la divina misericordia. La promesa fue clara, directa y poderosa. Quien rece la coronilla con confianza recibirá gracia abundante en la hora de la muerte, y las almas por las que se ore serán envueltas por la infinita misericordia de Dios. Estas palabras no eran una poesía piadosa, eran un pacto eterno, un pacto sellado en la sangre y en el agua que brotaron del costado de Cristo. Y para Faustina, que vivía en medio de dudas y noches espirituales, esa promesa se convirtió en lámpara en su camino, en certeza donde antes había incertidumbre. Imagina lo que significa esto. Jesús mismo le aseguró que esa oración, sencilla en palabras pero inmensa en poder, podía cambiar destinos eternos, que cada cuenta rezada con fe tenía un alcance que los ojos humanos no podían medir. Que la coronilla no era una devoción más, sino un arma espiritual contra la desesperación, una llave que abre las puertas de la misericordia incluso cuando todo parece perdido. Y fue esa certeza la que sostuvo a Faustina en medio de su propia oscuridad. No porque su vida se volviera fácil, no porque desaparecieran sus pruebas, sino porque entendió que en cada coronilla Jesús mismo estaba actuando. ¿Cuántas veces tú también has sentido que tu fe es débil, que tu oración es poca cosa, que tu voz se pierde en el aire? Es ahí donde la promesa se hace real, porque no depende de tu fuerza, depende de su misericordia. No depende de que seas perfecto, depende de que confíes. Y cuando confías, aunque tu corazón esté quebrado, la oración se eleva como incienso agradable ante Dios y regresa a ti como gracia inesperada. Esa es la dinámica de la coronilla. Tú das lo poco que tienes, tu voz cansada, tus lágrimas, tus palabras balbuceantes, y Jesús devuelve lo que solo Él puede dar: paz, perdón, esperanza, salvación. La oscuridad de Faustina se transformó no porque ella encontrara respuestas humanas, sino porque recibió una promesa divina, y esa promesa no murió con ella. Es tuya, es mía, es de todo aquel que, con fe humilde, toma las cuentas y se atreve a repetir: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Al hacerlo, te unes a una corriente de gracia que no tiene fin. Te unes a un pacto eterno donde Cristo mismo se compromete a escucharte, a cubrirte, a sostenerte. Esa promesa también habla de la hora de la muerte, ese instante temido, solitario, donde las fuerzas humanas ya no alcanzan. Jesús aseguró que allí, donde nadie más puede acompañarte, la coronilla será tu refugio. Que en ese umbral su misericordia descenderá como manto, para que no cruces solo, para que tu alma entre en la eternidad abrazada por su amor. ¿Qué promesa puede ser más grande que esa? No es un consuelo pasajero, es una garantía eterna. Y si fue suficiente para transformar la oscuridad de Faustina en confianza, también puede transformar la tuya. Hoy, al recordar esa promesa, no lo veas como un relato lejano de una santa del pasado. Míralo como un mensaje personal. Jesús te habla a través de la misma coronilla. Te dice que no temas, que no estás perdido, que su misericordia es más grande que tu pecado, más fuerte que tu miedo, más duradera que tu dolor. Y cada vez que oras, esa promesa se actualiza, se hace presente, se convierte en fuerza para resistir y esperanza para avanzar. La oscuridad no desapareció de la vida de Faustina, pero ya no la dominó, porque la promesa
le dio un horizonte, y a ti también te lo da. Cuando sientas que tu fe vacila, recuerda esas palabras de Cristo. Cuando parezca que tu oración no tiene sentido, recuerda ese pacto. Cuando pienses que ya no hay salida, toma el rosario, reza la coronilla y deja que la promesa resuene en ti. Porque Jesús no miente. Lo que dijo a Faustina lo sostiene hoy contigo. Y si alguna vez has pensado que tu oración no tiene valor, escucha esto. Cada coronilla rezada es un eco de aquella promesa eterna. Un eco que atraviesa tu oscuridad y te dice con voz clara, no estás solo, mi misericordia te cubre, y yo estaré contigo hasta el final. Las lágrimas como lenguaje celestial. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan. El alma quiere hablar, pero la voz se quiebra, y lo único que brota son lágrimas. Muchos creen que llorar en medio de la oración es señal de debilidad, de descontrol, de fragilidad humana. Pero en realidad, las lágrimas son uno de los lenguajes más puros que el cielo entiende. Son oraciones líquidas, súplicas silenciosas que no necesitan traducción. Cuando tus ojos se llenan de lágrimas mientras rezas la coronilla, no es casualidad. Es respuesta, es comunicación. Es un diálogo en un idioma celestial que tu alma y Jesús comparten en intimidad. Las lágrimas aparecen cuando el corazón se abre de verdad. No son planeadas, no se fabrican, no se fuerzan, simplemente llegan. Y en ese instante, sin darte cuenta, ya no eres tú el que está orando. Es tu espíritu clamando desde lo más profundo. Y Cristo escucha. Jesús no desprecia las lágrimas, no las ignora. Él las recoge como perlas, las guarda como tesoros, porque cada lágrima que nace de la fe tiene un valor eterno. En la coronilla esas lágrimas son como gotas que se mezclan con la sangre y el agua que brotaron de su costado. Son unión, son ofrenda, son respuesta. Santa Faustina escribió que en muchas ocasiones no podía terminar la coronilla sin llorar, y entendió que no eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas que purificaban, que liberaban, que abrían espacio para que la misericordia entrara. Esa experiencia no le pertenece solo a ella, le pertenece a todo aquel que ora con el corazón desnudo, porque cuando el alma se derrite en lágrimas, algo invisible se rompe en el mundo espiritual. Caen cadenas, se suavizan corazones endurecidos, se lavan heridas que parecían imposibles de sanar. No te avergüences de tus lágrimas en la oración. No las reprimas pensando que son un obstáculo. Al contrario, son una confirmación de que tu interior está siendo tocado. Son la prueba de que tu alma ha entrado en contacto real con la presencia de Jesús. Mientras el mundo valora la fuerza exterior, Dios valora la vulnerabilidad interior. Y las lágrimas son la expresión más clara de esa vulnerabilidad. Son el eco visible de un diálogo invisible entre tu miseria y su misericordia. Algunos dicen que no sienten nada al rezar, otros que sus labios se mueven, pero su corazón sigue frío. Sin embargo, cuando llegan las lágrimas, es imposible negarlo. Algo está sucediendo. Puede ser un perdón largamente negado, una herida finalmente entregada, una carga soltada en manos de Cristo. Las lágrimas hablan lo que tu boca no se atreve a decir. Confiesan lo que tu mente no sabe ordenar. Y Jesús responde. Responde con consuelo, con ternura, con esa paz que envuelve como un abrazo silencioso después de llorar. Hay lágrimas de dolor, lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de alegría, lágrimas de gratitud. Cada una tiene un significado distinto, pero todas hablan el mismo idioma. Todas le dicen a Jesús, aquí estoy, roto, cansado, agradecido, esperanzado, necesitado, y Él escucha cada una de ellas como si fueran palabras claras. Porque en el cielo no se mide la elocuencia de tu oración, se mide la sinceridad de tu entrega, y pocas cosas son tan sinceras como un llanto que brota sin control en medio de la coronilla. Si alguna vez te has preguntado si Jesús realmente te oye, piensa en esto. No hay lágrima que se derrame sin que Él la note.
No hay suspiro que escape sin que Él lo recoja. Tus lágrimas son más poderosas de lo que imaginas porque mueven la misericordia. No porque tú seas fuerte, sino porque demuestran que reconoces tu debilidad y la pones en sus manos. Y ese acto de humildad abre puertas que ninguna palabra podría abrir. La próxima vez que reces y las lágrimas aparezcan, no las detengas. Déjalas fluir. Permite que tu corazón hable con ese lenguaje celestial que Jesús entiende mejor que nadie. En ese momento, no eres tú quien se expresa, es tu alma en comunión directa con su misericordia. Y cuando termines, sentirás que algo cambió. Tal vez no puedas explicarlo, pero sabrás que fuiste escuchado, porque en cada lágrima derramada, Cristo dejó caer una gota de su misericordia sobre ti. Las lágrimas son oración, son respuesta, son diálogo, son el idioma secreto entre el alma y Dios, y cada vez que aparecen en la coronilla, Jesús está allí, tan cerca que no necesita hablar. Solo te abraza a través de ese llanto y te recuerda que no estás solo, que nunca lo has estado y que su misericordia siempre te sostendrá. 6. El silencio que habla más fuerte que 1000 palabras. Hay quienes oran esperando siempre una respuesta inmediata, una señal visible, una voz clara que les diga qué hacer. Pero en el camino espiritual, el silencio de Dios es a menudo más elocuente que cualquier palabra. En la coronilla de la divina misericordia, ese silencio se convierte en un escenario sagrado donde Jesús no necesita pronunciar frases audibles para hacerse presente. Su ausencia de ruido es, en realidad, su manera de hablar en lo más profundo del alma. El silencio de Dios no es vacío, es plenitud escondida. Es un lenguaje que no se oye con los oídos, sino que se siente con el corazón. Muchas veces, cuando rezas la coronilla, puedes tener la impresión de que nada está pasando, de que solo estás repitiendo frases. No hay visiones, no hay emociones fuertes, no hay confirmaciones externas. Pero ese aparente vacío es en realidad un espacio abierto para que tu fe crezca, para que tu confianza se purifique, para que aprendas a depender no de señales, sino de la certeza de que Jesús está allí, aun cuando no lo sientas. El silencio de Cristo en la cruz fue un grito más fuerte que cualquier palabra. No respondió a los que lo insultaban, no se defendió ante los que lo acusaban. Simplemente entregó su vida en silencio, y ese silencio cambió la historia del mundo. Del mismo modo, cuando rezas la coronilla y parece que Jesús calla, no significa ausencia, significa entrega. Significa que está actuando de una forma que tus sentidos no pueden captar todavía. El silencio se convierte entonces en un testimonio de su amor que supera las explicaciones humanas. Santa Faustina experimentó muchas veces este silencio. Se quejaba de no escuchar nada, de sentirse abandonada. Pero en sus escritos comprendió que el silencio de Jesús estaba llenándola de algo más profundo: paciencia, humildad, abandono total. Y no es distinto contigo. Cuando oras y no recibes lo que pediste, cuando esperas una señal y parece que el cielo no responde, ese silencio está moldeando tu interior, está enseñándote a confiar en la misericordia no por lo que ves, sino por lo que crees. El silencio también es respuesta. Es la forma en que Jesús te invita a detener tu mente agitada y a escuchar tu alma. En un mundo lleno de ruido, donde todos quieren ser escuchados, el silencio se vuelve un acto revolucionario. Y en ese silencio, el susurro de Cristo se hace más claro. Porque su voz no compite con los gritos del mundo, solo puede ser percibida cuando eliges callar con Él, cuando te entregas al misterio sin exigir explicaciones inmediatas. En la coronilla, cada pausa entre las oraciones es un espacio de silencio cargado de sentido. Allí, mientras tus labios descansan un segundo, Jesús puede hablarte de manera distinta, con paz que te cubre, con calma en medio del caos, con esa certeza inexplicable de que todo estará bien. Es un lenguaje sutil, pero real. No lo oyes, pero lo experimentas. No lo ves, pero lo reconoces cuando tu corazón se aquieta.
Hay quienes se frustran con el silencio de Dios y lo confunden con indiferencia. Pero el silencio de Jesús nunca es indiferencia, es intimidad, es cercanía disfrazada de quietud. Es como cuando un amigo fiel se sienta a tu lado en tu dolor sin decir nada, pero su sola presencia te sostiene. Así es Jesús en la coronilla. Tal vez no hable, pero está. Tal vez no se manifieste con señales, pero permanece. Y ese permanecer lo dice todo. El silencio también protege. Si Jesús respondiera siempre con claridad inmediata, ¿dónde quedaría la fe? ¿Dónde el espacio para crecer? El silencio obliga al alma a madurar, a soltar el control, a caminar confiando en la oscuridad, sabiendo que la luz vendrá. Cada coronilla, rezada en el silencio, es una semilla plantada. Puede que no veas el fruto ahora, pero un día brotará. Y entenderás que Jesús estuvo hablándote todo el tiempo, pero en un idioma distinto, el idioma del silencio. La próxima vez que reces y sientas que nada pasa, no te desesperes. Ese vacío aparente es la voz más pura de Cristo llamándote a confiar. Permanece en ese silencio. Quédate con Él allí, en calma, aunque tu mente quiera ruido. Porque en ese silencio, Jesús está obrando. Y cuando menos lo esperes, descubrirás que el silencio habló más fuerte que 1000 palabras, que te sostuvo cuando pensabas que estabas solo, que te transformó cuando creías que nada estaba cambiando. Que en cada pausa de la coronilla, Jesús estaba susurrando sin sonido: confía, estoy contigo, y mi misericordia nunca te abandonará. El poder oculto en la frase, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hay frases que parecen simples, pero llevan dentro una fuerza que el alma no alcanza a medir. Una de ellas es el corazón mismo de la coronilla. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Palabras cortas, fáciles de recordar, repetidas miles de veces por millones de personas. Y sin embargo, cada vez que salen de tus labios, abren una corriente invisible que toca realidades que no imaginas. No son solo un ruego, son una proclamación, son una llave que abre el tesoro más grande del cielo, la misericordia infinita de Cristo. Cuando dices, ten misericordia de nosotros, no hablas solo por ti. Te unes a una intercesión universal. Tu voz se convierte en eco de toda la humanidad que gime, de cada alma que sufre, de cada corazón perdido que necesita ser alcanzado por el amor divino. En ese instante, tu oración deja de ser individual y se transforma en colectiva. Tú, pequeño y frágil, te conviertes en portavoz de millones que quizás nunca rezarán. Intercedes por ellos sin conocer sus rostros, sin escuchar sus nombres, y Jesús escucha, porque su misericordia no es selectiva, es universal. Y cada vez que la invocas, estás participando en el misterio de redención que Él abrió en la cruz. La segunda parte, y del mundo entero, encierra un poder aún más sorprendente, porque no estás pidiendo solo por tus problemas, tus heridas, tu familia. Estás extendiendo el alcance de tu oración a dimensiones globales. Estás abriendo las puertas para que la misericordia toque naciones, pueblos, culturas, generaciones. Estás incluyendo a enemigos, a desconocidos, a aquellos por los que quizás nunca pensarías orar. Y en ese acto, tu corazón se ensancha, se asemeja al corazón de Cristo, que no excluye a nadie. Tu súplica se convierte en un río que fluye más allá de ti mismo. Jesús reveló a Faustina que esta frase tiene un poder especial en tiempos de crisis. Que cuando el mundo esté en peligro, cuando la humanidad se vea rodeada por el pecado y la desesperanza, esta súplica tiene la fuerza de detener castigos, de desatar gracias, de abrir cielos cerrados. No porque tú seas fuerte, sino porque estás llamando al atributo más profundo de Dios, su misericordia. Y la misericordia es más grande que la justicia, más grande que el pecado, más grande que la historia entera. Cada vez que la pronuncias, tu voz se une a la de miles de almas que en ese mismo instante repiten lo mismo en distintos rincones del mundo. Es como un coro invisible que sube al cielo desde hospitales, cárceles, iglesias, casas,
habitaciones solitarias, un coro que pide lo mismo: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y Jesús no puede ignorar ese clamor. Su corazón, traspasado en la cruz, late con más fuerza al escuchar esa súplica, porque fue para eso que murió, para eso que resucitó, para eso que entregó su vida, para derramar misericordia sobre todos. Pero este poder oculto no se activa si se reza mecánicamente. Necesita salir de un corazón consciente. Cada vez que lo digas, piensa en alguien más, en ese amigo que sufre, en esa familia destruida, en esa nación en guerra, en esa persona que no conoces, pero sabes que necesita luz. Cada frase puede convertirse en un puente. Tú pronuncias las palabras, y Jesús envía su gracia. Tú ofreces tu voz, y Él ofrece su corazón. Esa frase también tiene poder sobre ti, porque cuando la repites, reconoces tu propia necesidad. Admitir que necesitas misericordia es un acto de humildad que rompe el orgullo y abre el alma. Muchos rezan pidiendo soluciones, bendiciones, éxitos, pero quien pide misericordia está reconociendo que no puede salvarse solo, que depende enteramente de Dios. Y ese reconocimiento atrae una gracia que ninguna otra súplica logra. Es la oración del humilde, la súplica del que sabe que no tiene nada que ofrecer excepto su confianza. Así que la próxima vez que llegues a esa parte de la coronilla, no la digas de memoria solamente. Deja que cada palabra sea un latido. Imagina al mundo entero en tus manos y ofrécelo al corazón de Cristo. Pide por ti, sí, pero también por los que no piden, por los que no creen, por los que están perdidos. Porque tu oración puede ser la diferencia entre un alma que se pierde y un alma que se salva. Ese es el poder oculto que Jesús confió en esas palabras sencillas. Recuerda esto. Cada vez que dices, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, estás repitiendo la súplica que el mismo cielo espera escuchar. Estás alineando tu voz con el clamor universal de la humanidad. Y ese clamor no queda sin respuesta. Jesús escucha. Jesús responde. Y su respuesta siempre es la misma. Mi misericordia no tiene límites. 8. ¿Cómo Jesús usa tu pasado para responderte en el presente? Hay heridas que nunca sanaron del todo. Recuerdos que preferimos enterrar. Momentos de vergüenza, de dolor, de pérdida, que cargamos como cadenas invisibles. Muchos piensan que el pasado es solo un peso muerto, un fantasma que estorba en el camino de la fe. Pero cuando tomas la coronilla de la divina misericordia en tus manos y la rezas con el corazón abierto, algo sorprendente ocurre. Jesús usa precisamente ese pasado, con todo su desorden y su miseria, para hablarte en el presente. No lo hace para condenarte, sino para redimir lo que parecía perdido. Su misericordia no borra tu historia, la transforma en un testimonio. Durante la oración hay recuerdos que regresan sin que los invoques. A veces una escena de la infancia, otras un error que cometiste hace años, tal vez un rostro que no ves hace mucho tiempo. Muchos creen que esas imágenes son distracciones, pero no siempre lo son. En realidad, pueden ser la manera en que Jesús está respondiendo a tu oración. Está trayendo a la superficie lo que aún necesita ser sanado, lo que todavía te ata, lo que te impide caminar en libertad. En medio de la repetición de la coronilla, cuando menos lo esperas, esas memorias surgen. Y si en vez de rechazarlas las presentas a Cristo, ellas se convierten en un puente para la misericordia. Jesús no desperdicia nada, ni siquiera tu pasado. Allí donde hubo pecado, Él puede mostrarte su perdón. Allí donde hubo pérdida, puede revelarte su consuelo. Allí donde hubo vergüenza, puede cubrirte con su gracia. Él habla a través de esas memorias para recordarte que no estás definido por lo que fuiste, sino por lo que su amor hace en ti ahora. Cada recuerdo puede ser una puerta. Y cuando esa puerta se abre durante la coronilla, la misericordia entra y reescribe lo que estaba roto. Santa Faustina misma relató cómo, durante sus oraciones, venían a su mente momentos de debilidad, de dudas, de errores.
No eran para aplastarla, sino para mostrarle cuánto necesitaba la misericordia y cuánto la recibía al invocarla. Lo mismo ocurre contigo. No temas si tu pasado aparece en tu mente mientras rezas. No es distracción, es revelación. Es Jesús diciéndote: déjame entrar allí también, déjame tocar esa herida, déjame mostrarte que incluso eso, lo más oscuro, puede ser redimido por mi misericordia. Cuando Jesús usa tu pasado, no lo hace para dejarte atrapado en él, sino para liberarte. Piensa en la paradoja: lo que fue tu ruina puede convertirse en tu mensaje. Lo que te hundió puede transformarse en el lugar donde experimentas más intensamente su amor. Y al orar la coronilla, esa transformación comienza a ocurrir. Cada cuenta que pasa entre tus dedos se convierte en un acto de entrega. Señor, aquí está mi historia, úsala. Aquí está mi dolor, redímelo. Aquí están mis errores, transfórmalos. Y poco a poco, algo cambia en ti. Ya no huyes de tus memorias, las enfrentas con Cristo al lado, y en esa unión lo que antes era motivo de vergüenza se convierte en testimonio de misericordia. Jesús te responde trayendo al presente lo que creías enterrado. Te muestra que lo que pensabas como pérdida irreparable puede convertirse en gracia, que lo que considerabas fracaso definitivo puede transformarse en enseñanza, que lo que fue oscuridad puede iluminar ahora a otros, porque la misericordia no solo te limpia, también te envía. Te da misión. Te convierte en testigo vivo de que nada es tan grande como para que su amor no lo pueda abrazar. Así que no te asustes cuando tu pasado vuelva durante la oración. Escúchalo como parte de la respuesta de Dios. Observa cómo al rezar, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, tu propia historia se coloca en ese nosotros. Tu dolor también está allí. Tus errores también forman parte de ese clamor. Y al unirlos al mundo entero, dejas de ver tu pasado como un peso individual y lo entregas como intercesión universal. Lo que fue tu cruz personal se une a la cruz de Cristo, y allí, en esa unión, todo se resignifica. Jesús no borra tu historia como si nunca hubiera ocurrido. Él la purifica, Él la redime, Él la usa para hablarte en el presente, para recordarte que no eres la suma de tus errores, sino la obra de su misericordia, que no eres el niño herido, el joven equivocado, el adulto culpable. Eres el hijo amado que fue encontrado, que fue levantado, que fue sostenido por un amor que no tiene fin. Eso es lo que la coronilla te enseña a experimentar. Y cuando lo entiendes, el pasado deja de ser enemigo y se convierte en testigo. Un testigo que grita con fuerza: Jesús me habló, me sanó, y su misericordia lo transformó todo. Señales inesperadas después de rezar la coronilla. Muchas veces creemos que la oración termina cuando decimos amén. Pensamos que lo que tenía que suceder ocurrió durante esos minutos frente al rosario, en el silencio de nuestra habitación o en el banco de una iglesia. Pero la coronilla de la divina misericordia no se limita al momento en que tus labios pronuncian las palabras. Es una semilla que, al ser plantada, empieza a germinar en tu vida, y sus frutos aparecen después, en señales inesperadas que solo reconoce quien está atento. Jesús responde, aunque no siempre lo hace en el mismo instante. A veces responde en el día que sigue, en la conversación que escuchas por casualidad, en la paz que te sorprende en medio del caos, en el detalle más pequeño que termina siendo revelación. Quien reza con fe sabe que la misericordia se mueve más allá de lo visible. Es común que, tras orar la coronilla, alguien reciba una llamada que cambia su ánimo, un problema que parecía imposible encuentre solución, un conflicto se calme sin explicación lógica. Algunos lo llaman coincidencia. Los que creen lo llaman respuesta, porque esas casualidades son en realidad la manera delicada que tiene Dios de mostrarte que te escuchó. Él no siempre abre los cielos con truenos. Prefiere trabajar en lo ordinario, en lo cotidiano, en lo sencillo, para que aprendas a reconocerlo en todo. También hay señales más íntimas.
una paz interior que no esperabas sentir, un descanso en el corazón aunque nada haya cambiado afuera. Es como si la oración hubiera tocado un punto oculto de tu alma, apagando los miedos que antes te dominaban. Eso también es respuesta. Es Jesús diciéndote, estoy aquí, confía en mí. Hay quienes esperan un milagro espectacular, pero no perciben que el verdadero milagro comienza en el interior. Porque lo más sorprendente no es que el mundo externo cambie, sino que tú cambies. Y esa transformación suele empezar con señales invisibles que solo tú puedes interpretar. Algunas veces, después de la coronilla, los sueños se convierten en lugar de encuentro. Personas relatan haber recibido claridad durante la noche, visiones de consuelo, incluso palabras que marcan un rumbo. Otras veces, Jesús responde a través de personas concretas. Alguien que te dice exactamente lo que necesitabas escuchar, sin saber que tú lo habías pedido en oración. Un consejo, una frase, una mirada, que se convierten en confirmación. Son respuestas disfrazadas de lo común, pero con un sello divino. Las señales inesperadas también se manifiestan en la forma en que ves a los demás. Quien reza la coronilla con sinceridad comienza a mirar el dolor ajeno con compasión renovada. Te descubres más paciente con tu familia, más comprensivo con quien te ofende, más sensible al sufrimiento del mundo. Eso no es casualidad. Es fruto de la misericordia que invocaste. Porque Jesús no solo escucha tu oración, la multiplica. Y esa multiplicación se nota en la manera en que tu corazón cambia y empieza a reflejar, aunque sea un poco, el suyo. Es importante no buscar señales como pruebas de que Dios respondió. La fe no depende de evidencias visibles. Sin embargo, cuando estás atento, descubres que las señales llegan como susurros, como huellas discretas que te invitan a confiar más. El riesgo está en ignorarlas, en vivir tan distraído que no reconoces la mano de Dios actuando en tu día a día. Por eso, después de rezar la coronilla, guarda silencio interior. Presta atención a lo que ocurre, no solo a lo grande, también a lo pequeño. Muchas veces la voz de Jesús se oculta en lo mínimo, y quien no está atento la pasa por alto. Imagina que cada coronilla que rezas es como lanzar una piedra en un lago. El impacto es instantáneo, pero las ondas se extienden mucho más allá, llegando a orillas que no ves. Así funciona la misericordia. Tú oras hoy, y la respuesta puede llegar mañana, en una semana, incluso años después. Pero llegará. Y cuando lo haga, reconocerás la conexión. Entenderás que esa solución, esa reconciliación, esa paz, nació en el momento en que tomaste el rosario y confiaste en Jesús. Las señales inesperadas son la forma que Él tiene de recordarte que tus palabras no se perdieron en el aire, sino que germinaron en la tierra fértil de su corazón. Por eso, no subestimes lo que ocurre después de orar. Observa tu vida con ojos de fe. Agradece lo pequeño. Reconoce lo providencial. Porque cada señal, cada detalle, cada cambio inexplicable es la manera en que Jesús confirma que escuchó tu súplica. Y cuanto más atento estés, más descubrirás que las respuestas de Dios son constantes, aunque discretas. No necesitas forzarlas, solo abrir los ojos del alma. La coronilla no termina en el último amén. Continúa en las señales que Dios te enviará. Señales que quizá nadie más entienda, pero que tú sabrás interpretar como respuesta personal de un Jesús que sigue hablándote hoy. El lenguaje simbólico del cielo. Imágenes, sueños y repeticiones. Dios no habla solamente con palabras. Su voz atraviesa otros canales, misteriosos y a veces difíciles de comprender, pero tan claros para el alma que sabe escuchar. El cielo tiene un lenguaje propio, un idioma hecho de símbolos, de imágenes, de sueños, de repeticiones que parecen casuales, pero que esconden un mensaje profundo. Cuando rezas la coronilla de la Divina Misericordia con fe, te abres a este lenguaje divino que pocas veces se enseña, pero que Jesús usa constantemente para guiar, consolar y corregir a sus hijos. Muchas personas relatan que después de orar comienzan a tener sueños diferentes,
sueños que no se olvidan al despertar, que dejan una huella especial en la memoria. No son sueños comunes, son mensajes velados, parábolas celestiales, donde Dios revela direcciones, advertencias o consuelos. Así como en la Biblia, José interpretó los sueños de Faraón y Daniel los de Nabucodonosor, hoy también Jesús puede hablarte en la intimidad de tu descanso. Tal vez a través de una imagen repetida, un rostro, una escena que parece cargada de un peso espiritual que no se explica de manera natural. No lo desprecies. Puede ser respuesta a tu coronilla. El cielo también habla con repeticiones. Esas palabras o frases que aparecen varias veces en distintos lugares, un versículo que escuchas en la misa, luego lo ves escrito en un cartel en la calle, después alguien lo menciona en una conversación. No es coincidencia. Es la forma de insistencia que Dios utiliza para asegurarse de que entiendas lo que quiere decirte. Lo que parece casualidad es, en realidad, misericordia insistente. Y si estabas orando con el rosario en las manos, si estabas pidiendo claridad en la coronilla, esas repeticiones no son azar, son respuesta. Las imágenes también tienen poder en este lenguaje simbólico. No siempre se manifiestan como visiones sobrenaturales. A veces es un crucifijo que te llama la atención de manera especial, una pintura religiosa que parece hablarte, un detalle de la naturaleza que aparece justo cuando lo necesitas. Todo puede convertirse en mensaje cuando tu corazón está sintonizado en oración. La coronilla abre esa sensibilidad. Te hace capaz de ver lo que otros no ven, de percibir señales en medio de lo cotidiano, porque mientras el mundo lo llama coincidencia, tú aprendes a llamarlo providencia. Pero hay algo importante. Este lenguaje simbólico nunca contradice la palabra de Dios ni el espíritu del Evangelio. El enemigo también puede sembrar confusión en imágenes o sueños. Por eso, cuando recibes un símbolo después de la oración, pregúntate si te conduce a la paz, a la fe, al amor, a la confianza en Cristo. Si es así, puedes estar seguro de que viene de Él. La misericordia no trae miedo ni desesperanza, siempre trae consuelo y dirección. Jesús le dijo a Faustina que muchas veces se manifestaría de maneras inesperadas, y ella aprendió a reconocerlo en lo sencillo. Una palabra repetida, una imagen que volvía a su mente, una señal pequeña en medio de lo cotidiano. Con el tiempo, entendió que era la forma delicada en que Cristo la iba guiando. Lo mismo quiere hacer contigo. No esperes voces fuertes ni milagros estruendosos. Aprende a leer las repeticiones, los símbolos, los sueños. Allí también Jesús habla. Allí también responde. Este lenguaje simbólico requiere paciencia y atención. No se interpreta con prisa. Es como un rompecabezas que el Espíritu Santo va armando poco a poco. Cada pieza aparece en el momento justo y cuando menos lo esperas, todo encaja. Lo que parecía una simple coincidencia se convierte en certeza. Lo que parecía un detalle sin importancia se transforma en mensaje claro. Y entiendes que Jesús no había guardado silencio. Te estaba hablando en otro idioma, uno que solo se comprende con los ojos de la fe. Por eso, después de rezar la coronilla, no cierres tu corazón como si la oración hubiera terminado. Mantente atento. Observa lo que se repite, lo que llama tu atención, lo que se queda grabado en tu memoria. No lo descartes. Escríbelo si es necesario. Pídele al Espíritu Santo discernimiento. Porque ese lenguaje simbólico es una de las maneras más bellas en que el cielo responde. Y si aprendes a reconocerlo, descubrirás que Jesús no ha dejado de hablarte, solo ha cambiado de tono. El mundo se mueve en ruido y velocidad. Dios se mueve en símbolos y silencio. Y mientras otros viven distraídos, tú puedes aprender a leer el idioma secreto de la misericordia. Sueños, repeticiones, imágenes, todos son susurros de Jesús diciéndote que no estás solo, que tu oración fue escuchada y que su respuesta llegará, aunque no en palabras, sino en signos que tu alma sabrá entender. Cuando el perdón desbloquea la voz de Dios, hay un muro invisible que muchas veces levanta el alma sin darse cuenta. Se construye con heridas no sanadas, con resentimientos guardados,
con palabras que nos hicieron daño y nunca perdonamos. Ese muro bloquea la paz, interrumpe la esperanza y, lo más grave, apaga la voz de Dios en el corazón. Puedes rezar la coronilla 1,000 veces, pero si tu alma guarda rencor, las palabras no encuentran eco. No porque Jesús no quiera responder, sino porque el resentimiento endurece el corazón e impide escuchar. El perdón no es solo un mandato moral, es una llave espiritual que abre el canal por donde fluye la misericordia. Y cuando eliges perdonar aunque te cueste, desbloqueas la voz de Dios en tu vida. El perdón no es olvido, no es justificar lo que estuvo mal, es entregar a Cristo lo que ya no puedes cargar, es dejar de retener en tus manos la deuda de otro para ponerla en manos de la misericordia. Y es en ese acto de soltar cuando el alma se libera para escuchar de nuevo. Muchos oran pidiendo respuestas, pero lo que bloquea esas respuestas es la falta de perdón. Jesús mismo lo dijo: si no perdonan, tampoco el Padre perdonará. No porque Él no quiera, sino porque el corazón cerrado no puede recibir lo que no sabe dar. El perdón abre espacio, limpia el alma, quiebra cadenas invisibles. Y cuando esas cadenas caen, la voz de Jesús se hace clara, sencilla, nítida. Durante la coronilla hay momentos en los que de repente viene a la mente una persona, alguien que te hirió, alguien a quien no has podido perdonar, alguien cuyo nombre prefieres no recordar. No lo ignores. Es posible que ese recuerdo no sea distracción, sino respuesta. Es Jesús mostrándote lo que necesitas liberar para poder escuchar mejor, porque su voz no grita sobre el ruido del rencor. Él habla en la paz que solo llega después del perdón. Mientras guardas resentimiento, sus palabras suenan distantes. Cuando perdonas, resuenan como un susurro íntimo que toca lo más profundo. El perdón también desbloquea tu propia oración. Hay quienes oran con culpa, repitiendo la coronilla sintiéndose indignos, recordando errores pasados, cargando culpas viejas. Jesús también quiere que te perdones a ti mismo, no como un acto de autoengaño, sino como aceptación de que su misericordia es más grande que tu pecado. Cuando sigues condenándote, apagas su voz, pero cuando recibes su perdón y dejas de mirarte como enemigo, descubres que Cristo ya había hablado, pero no lo escuchabas porque estabas ocupado acusándote. Al soltar la culpa, la misericordia resuena en tu interior con fuerza. Santa Faustina entendió esto en carne propia. Ella cargaba con culpas, con miedos, con reproches. Pero Jesús le mostró que su misericordia cubría todo. Le pidió que confiara, que se dejara abrazar, que no se detuviera en sus miserias. Y fue cuando aceptó perdonar a otros y a sí misma que la voz de Cristo se hizo más clara en su alma. Lo mismo ocurre contigo. La coronilla no es solo un rezo, es un ejercicio de perdón continuo. Cada vez que pides misericordia para el mundo entero, estás pidiendo también para quienes te hicieron daño. Y en esa súplica, poco a poco, tu corazón aprende a soltar. Perdonar no es fácil, requiere valentía, requiere reconocer que tú también has necesitado perdón, requiere recordar la cruz, donde Jesús perdonó incluso a quienes lo crucificaban. Si Él pudo hacerlo en el momento más doloroso, ¿cómo no intentarlo tú en tu propia vida? No porque la otra persona lo merezca, sino porque tu alma lo necesita, porque tu corazón no puede escuchar a Jesús mientras está ocupado alimentando resentimientos, y porque su misericordia no puede fluir plenamente en ti hasta que permitas que fluya también hacia los demás. Cuando eliges perdonar, aunque no sientas ganas, aunque tu emoción se resista, algo se desbloquea en lo invisible. De repente, tu oración se vuelve más ligera, tu corazón más sensible, tu mente más abierta. Y entonces, en medio de la coronilla, comienzas a escuchar con claridad lo que antes parecía silencio. Palabras de consuelo, certezas interiores, paz que no tenías. No porque Jesús no hablara antes, sino porque el perdón abrió tus oídos espirituales. Quitó el velo que te impedía escuchar. Así que la próxima vez que ores
y sientas que el cielo está cerrado, examina tu corazón. Pregúntate a quién necesitas perdonar. Puede ser otro, puede ser a ti mismo, puede ser incluso a Dios, no porque Él te haya fallado, sino porque tu corazón no entendió su plan y guardó resentimiento. Llévalo todo a la coronilla, ofrécelo con sinceridad, y cuando lo hagas, verás cómo algo se desbloquea en tu interior. Verás cómo la voz de Jesús, que parecía lejana, se vuelve cercana, porque su misericordia siempre estuvo allí, esperando que el perdón abriera la puerta, para que su voz resonara con toda claridad en tu vida. ¿Cómo discernir si la respuesta viene de Jesús o de tu mente? Una de las dudas más comunes entre quienes rezan con devoción es esta: ¿cómo saber si lo que sentí, pensé o escuché durante la oración vino realmente de Jesús y no fue producto de mi imaginación? Esta pregunta surge con frecuencia al rezar la coronilla, porque en medio de la repetición y el silencio interior pueden aparecer ideas, emociones o incluso certezas que parecen respuesta. Pero la frontera entre lo divino y lo humano puede confundirse. El alma necesita aprender a discernir, porque no todo lo que pensamos es voz de Dios, y no todo lo que sentimos proviene del Espíritu. Sin embargo, hay señales claras que ayudan a distinguir, y Jesús mismo nos enseña a reconocerlas. La voz de tu mente suele ser apresurada, ansiosa, contradictoria, te impulsa a decidir rápido, te llena de miedo o te recuerda culpas una y otra vez. Es un eco de tu propio cansancio, de tus heridas, de tus preocupaciones. En cambio, la voz de Jesús se caracteriza por la paz. Aun cuando corrige, lo hace con ternura. Aun cuando confronta, lo hace con claridad que no deja dudas. Lo que viene de tu mente suele ser confuso. Lo que viene de Cristo es simple. No siempre es lo que quieres escuchar, pero siempre trae serenidad en el corazón. Esa paz es la primera gran señal de que es Él quien habla. Otro criterio es la coherencia con el Evangelio. Jesús nunca se contradice. Lo que proviene de Él siempre te lleva a amar más, a confiar más, a ser humilde, a acercarte a la misericordia. Si lo que percibes te aleja de la oración, te llena de orgullo, te invita a juzgar o a desesperar, no viene de Cristo. Tu mente puede engañarte con ilusiones o justificaciones, pero la voz de Jesús siempre se alinea con su palabra. Santa Faustina aprendió esto con dificultad, porque a menudo dudaba si lo que escuchaba era real o fruto de su imaginación. Jesús le dijo que cualquier mensaje que contradijera el amor y la obediencia no era suyo. Esa regla es válida también para ti. La voz de tu mente suele buscar control. La de Jesús inspira confianza. Tu mente quiere certezas inmediatas, pruebas tangibles, explicaciones lógicas. Jesús, en cambio, invita a caminar en fe, a dar pasos aunque no veas todo el camino. Cuando una inspiración llega en la oración y te mueve a confiar más en Él que en ti mismo, probablemente sea su voz. Si en cambio esa inspiración te deja ansioso, te hace sentir que todo depende de tus fuerzas, es probable que solo sea tu mente agitándose. También hay que prestar atención a los frutos que deja. Lo que proviene de Jesús produce frutos buenos, incluso con el tiempo. Paciencia, caridad, perdón, esperanza. Puede que no sientas algo inmediato, pero más adelante reconoces que esa inspiración transformó tu vida. Lo que proviene de tu mente se queda en lo superficial, se evapora rápido o te deja vacío. Jesús no se contradice ni se apaga. Su voz permanece como semilla que germina en paz interior y en actos de misericordia. El discernimiento también requiere humildad. No basta con creer que todo lo que sientes al rezar viene de Dios. Se necesita probar los espíritus, como dice la Escritura, consultar con la palabra, con la enseñanza de la Iglesia, con un confesor o guía espiritual. Jesús nunca se ofende porque pongas a prueba lo que crees haber escuchado. Al contrario, se complace en que busques la verdad. La voz de tu mente se impacienta y exige atención inmediata. La voz de Jesús puede esperar, porque sabe que al final reconocerás su sello en la paz que deja.
En la coronilla, este discernimiento es esencial, porque al repetir, «Ten misericordia de nosotros y del mundo entero», puedes sentir respuestas internas que parecen claras. Algunas lo son, otras son simples pensamientos humanos. La clave está en la paz, en la coherencia con el Evangelio y en los frutos que permanecen. Jesús no habla para confundirte, habla para guiarte. Tu mente busca atajos, Él busca tu salvación. No temas equivocarte. Todos aprendemos poco a poco a reconocer su voz. Lo importante es mantener el corazón abierto, sin presunción. Cuando no estés seguro, espera. La voz de la mente se apaga con el tiempo. La de Jesús se mantiene firme. La mente cambia de opinión. Él permanece constante. La mente complica, Él simplifica. Si lo que escuchas te acerca más a su misericordia, puedes confiar. Si te aleja, déjalo pasar. Aprender a discernir es un camino, no un instante. Pero cuanto más oras la coronilla, más sensible se vuelve tu alma a la verdadera voz de Jesús. Él no compite con tu mente, la transforma. Y un día, sin darte cuenta, descubrirás que ya sabes distinguirlo. Porque su voz siempre deja un sello único, paz que no viene del mundo y certeza que no viene de ti. Jesús ya te habló. ¿Qué harás con su voz? Has llegado al final de este recorrido y quizá no lo notaste, pero a lo largo de cada reflexión, Jesús ya te habló. Lo hizo en el eco de tu oración, en los susurros escondidos entre las cuentas del rosario, en la hora sagrada de las 3 de la tarde, en la promesa que sostuvo a Faustina, en las lágrimas que se volvieron oración, en el silencio que gritaba más fuerte que 1000 palabras, en la súplica universal por la misericordia, en tu pasado redimido, en las señales inesperadas, en los símbolos que aparecieron en tu vida, en el perdón que abría caminos y en el discernimiento que te enseñó a escuchar. Todo este viaje fue más que palabras, fue un encuentro, y ahora la pregunta que queda es la más importante: ¿qué harás con su voz? Porque escuchar a Jesús nunca puede dejarnos igual. Su voz exige respuesta. No se trata de emoción pasajera, ni de un consuelo momentáneo. Se trata de decisión. O ignoras lo que te ha mostrado, o respondes entregando tu vida a su misericordia. No hay un punto intermedio. Su voz no se presta a la indiferencia. Cada coronilla rezada abre una puerta, pero eres tú quien decide si cruzarla o no. Y esa decisión marcará el rumbo de tu vida. Jesús no te habla para entretenerte, te habla para salvarte, te habla para invitarte a un cambio, a un retorno, a un renacer. Tal vez sientas que tu fe es débil, que tu pasado pesa, que tu corazón está cansado. Justamente por eso te habló, porque no necesitas llegar fuerte, necesitas llegar dispuesto. La misericordia no busca héroes, busca almas que confíen. No espera perfección, espera rendición. Y si has llegado hasta aquí es porque tu alma ya está siendo tocada. Ya estás escuchando su invitación. No ignores esa voz interior que se encendió mientras escuchabas estas palabras. Ese consuelo repentino, esa paz que brotó en medio de tus dudas, esa claridad inesperada. No fueron pensamientos aislados, fue Jesús. Él ya te habló. Ahora te toca responder. Tal vez con un perdón que has estado negando. Tal vez con un paso de fe que vienes posponiendo. Tal vez simplemente con la decisión de rezar la coronilla cada día con el corazón abierto. La respuesta puede ser sencilla, pero tiene que ser real. No dejes que todo quede en teoría. Hazlo vida. El mundo está sediento de misericordia, y tú puedes ser instrumento. Cada vez que reces no solo recibirás, también darás. Serás parte de ese clamor que sostiene al mundo entero. No subestimes el poder de una sola coronilla rezada con fe. Puede salvar almas, puede cambiar corazones, puede transformar tu propia vida, pero sobre todo puede ser tu respuesta concreta a la voz de Jesús, porque Él no quiere palabras vacías, quiere tu sí, tu entrega, tu decisión de confiar. No esperes señales espectaculares.
La voz de Jesús ya se manifestó en lo profundo de tu corazón. No busques excusas para callarla. No digas mañana. El momento es ahora. Hoy es el día de responder. Hoy es el día de dejarte abrazar por la misericordia y permitir que ella guíe cada paso. Porque cuando la voz de Cristo llega, nunca es para mañana, siempre es para hoy. Así que aquí estás, frente a la pregunta que define todo. Jesús ya te habló. ¿Qué harás con su voz? ¿Guardar silencio y seguir igual? ¿O tomar la decisión que transformará tu vida para siempre? Solo tú puedes elegir. Pero recuerda, su misericordia ya te alcanzó. Su voz ya resonó en ti. Y en ese eco eterno, la invitación sigue en pie. Confía, responde, y deja que tu vida sea testimonio de que la voz de Cristo no se escucha en vano.